valientes por acá, desde Venezuela, haciendo conexión con ustedes el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hoy estaremos hablando de un tema trascendental que ocurre en nuestra vida diaria, ¿sí? Que es ese miedo, esa máscara del miedo que está todos los días presente. Esa máscara que tal vez no sabes que está allí, pero tiene distintas formas. Si tú ya estás cansado, cansada de sentir de que tienes que actuar y tienes ese papel, un papel que no encaja en ti, hoy vamos a quitarnos por completo todos esos disfraces que te impiden vivir en paz. Coméntame por allí si me estás escuchando bien en este momento. Saludos a Vanessa Pop por allí. Esperaremos un poco a que se conecten ahorita otras personas que en breves minutos. Gracias, Herminia, por estar presente. Coméntame por allí también si nos escuchas bien en este momento. Gracias, gracias. Muy bien. Saludos, Vanessa. Como les comentaba, el tema de hoy va a trascender un poco de lo que es nuestra vida diaria. ¿Ok? Mira, esto de identificar las máscaras del miedo en nuestra vida diaria es aquello quien te protege a ti, pero ¿te protege de qué? ¿Protege de ser qué? Les digo algo, mis valientes, que poco a poco, cada vez que van pasando los días y nos vamos sumando y colocamos una máscara en nuestra cara, en nuestra vida, en nuestra mente, y no sabemos que está allí presente, se nos convierte en parte de nuestra identidad, de una identidad falsa. Y esa identidad falsa es aquella que se convierte en el síndrome del impostor. Por eso hoy comparto con ustedes y tendré posteriormente un gran invitado especial que va a estar con ustedes compartiendo sus experiencias, sus vivencias del día a día, de cómo ha superado todas estas máscaras del miedo con su espíritu, haciendo cada día práctica más la fe, esa fe inquebrantable, porque hoy no se trata de querer tener la razón, hoy se trata de encontrar la razón de nuestro ser. Y tengo una poderosa información que ha trascendido un poco más allá de eso. Hablamos de que cuando éramos niños teníamos una máscara. Esa máscara que nos sentíamos poderosos, superhéroes, que nos creíamos Hulk, que nos creíamos, en el caso de las mujeres, la Mujer Maravilla. Y fíjate, cuando fuimos creciendo y nos convertimos en adultos, esas máscaras ahora pesan. Y no lo sabemos, porque creemos que es parte de nuestra identidad, y esa identidad es simplemente un falso impostor. Es ese síndrome de impostor que está allí. Sin más preámbulo, hoy le invitaremos a estar en presencia, en día a día, a nuestro querido Alejandro Pachas. Alejandro Pachas es un mentor, mindset, en el área espiritual, en manifestación, donde cada día nos ha presentado de manera inequívoca, ¿sí?, de que la espiritualidad trasciende nuestro miedo. ¿Ok? Entonces aquí haremos un poco de conexión junto con él, esperando a que se nos una, ya que este gran amigo y mentor Alejandro Pachas nos contará mucho de sus experiencias, ¿sí? Esperemos un poco a ver si
logra hacer. En cualquier momento se presentará Alejandro, ¿ok? Para compartir las experiencias, ¿ok? Muy buenas noches, Gelatería 3A. Bienvenido por allí quien está detrás de cámara. Fíjate, les haré una pregunta, mis valientes. Una pregunta simple, ¿sí? Y van a responderla un poco. Ustedes a veces se hacen esta siguiente pregunta cuando se despiertan. ¿Y hoy qué tengo que hacer? Hoy voy a tener que hacer tal cosa, ¿sí? Hoy me toca hacer. Me toca hacer. Sin saber, te estás colocando una máscara de impostor, porque se supone de que nosotros somos frecuencia, se supone de que nosotros somos energía. Digo que se supone porque hay muchas personas que no lo saben. Y aquí está el secreto. El secreto es que sí somos energía. El secreto es que sí somos frecuencia. ¿Ok? Y entonces tenemos lo que yo he denominado en Valientes sin Máscaras, 4 máscaras fundamentales que según yo son las que nos hacen retroceder o avanzar todos los días. Porque una de las máscaras que nos frenan a nosotros es esa máscara del perfeccionismo. ¿Sí? Esa máscara del perfeccionismo que nos impide querer ser mejor. Fíjense en algo. Cuando estamos buscando la perfección, nos estamos dando látigo mental y creemos que estamos haciendo bien las cosas. Y de alguna manera pensamos en un determinado momento desde un nivel de conciencia muy bajo que el perfeccionismo nos traerá mucho triunfo. Mis valientes, permíteme decirles algo. El perfeccionismo no existe. Existe solamente de pasar de bueno a excelente, con la práctica diaria, con el hacer las cosas y el hacerlo de cierta manera. Y para convertirnos en excelentes, de pasar de ser buenos a excelentes, tenemos que hacer una práctica diaria. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede si fallamos? Oye, la máscara que está allí, la tienes acá, ¿ok? Te la colocaste y tú no te diste cuenta. Una máscara de perfección, esa máscara magnífico, como el de la película de la máscara, porque se sentía seguro. Soy perfecto, nadie puede conmigo. Y resulta de que cuando tú, si eres jefe, eres un líder o un gerente y envías a hacer alguna actividad a alguna persona de tus compañeros, algún empleado, ¿sí? Haces este gesto porque no cumplió con lo que tú querías. Ese gesto de angustia, de preocupación, y haces así, desde un escritorio, desde una mesa o desde tu plano mental. Tú querías que todo fuera perfecto, porque tú crees, las personas creen que esa otra va a estar en sintonía contigo. Pero ¿cómo va a estar en sintonía contigo y en la misma frecuencia si tú lo único que estás haciendo y lo que están haciendo muchas personas es emitir una orden y no emiten una frecuencia, una energía, porque simplemente están viviendo una máscara de ese síndrome del impostor, de queriendo ser mejor de lo que cree que son? Permítame decirte, valiente, que todos somos buenos. Por acá está llegando el gran Alejandro Pachas y en breves minutos sé que se encuentra haciendo conexión Alejandro acá, ¿verdad? Porque aquí nos compartirá una de sus grandes experiencias. Esperemos que la conexión se encuentre bueno. Y Alejandro hemos estado en contacto totalmente aquí. Muy buenas Díganme noches. acá, Alejandro Pachas, ¿sí? Desde Georgia, Atlanta. Márquenme allí con un gran emoji o con 777 para darle la gran bienvenida a este líder en la parte espiritual superando sus miedos. Adelante, mi querido Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi estimado amigo y mentor y rector Alejandro Pacha y Blanca Ayuda. Bueno, Bien, me bien. siento feliz y agradecido de estar aquí compartiendo con todas estas personas y contigo primordialmente en este gran espacio, en este live. Amigo Alejandro, les estaba comentando acá a estudiantes sin máscara, a las personas sumándose aquí a día, de que todos los días tenemos distintas, nos colocamos muchas máscaras y les mencionaba a ellos que una de las máscaras que vivimos día a día es esa máscara del perfeccionismo, esa máscara de síndrome del impostor, donde queremos que todo sea perfecto, donde queremos que todo, que si no lo logran, sentimos de que está algo mal y nos damos látigos en nuestra cabeza. Experiencia, Alejandro, ¿cómo consideras tú que podemos quitarnos esa máscara de la perfección? Mira, esa máscara de la procrastinación es lo más simplemente, es el perfeccionismo escondido atrás. ¿Cómo nos podemos quitar esa máscara? Escucha, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me Sí, escuchan sí, bien? te escucho muy bien, no Ok, sé ahora si sí, las porque demás escuché personas. raro, escucho como un feedback ahí Okay. extraño. Ok, se escucha bien. Está diciendo que se escucha bien. Bueno, Ok, una de las, te podría decir que la última barrera que hay para el despertar de la conciencia se llama la barrera del terror, que es la barrera del miedo. Por eso es que nos cuesta tanto a los seres humanos despertar la conciencia, porque nos cuesta atravesar la barrera del terror. ¿Ves? Ahí está la gran polémica de todo. Entonces nosotros, por el solo hecho de tratar de perfeccionar, de querer ser perfectos, también por compararnos, ojo, por el ego, por todas esas cosas, esa autoimagen que nosotros mismos creamos de nosotros mismos. ¿Cuál es ese, Alejandro? Ese que dice que yo soy Alejandro Pacha, que yo me las sé todas, que yo soy el mejor. Ese es el ego, ¿eh? Entonces, todas esas etiquetas que nosotros no nos colocamos en nosotros, hay que trascenderlas. Y más nada, esa es mi opinión desde un punto de vista, amigo Yesler. bueno, por acá nos comenta nuestra querida amiga Herminia que hay un feedback de pronto. Vamos a ver, mis estimados valientes, si logro hacer un pequeño ajuste por acá de poder conectar un poco el teléfono, a ver si se mejora un ¿Cómo me poco. escucha, Yesler? ¿Me escucha bien? Yo te escucho perfectamente, ¿sí? Te Ok, escucho ok. perfectamente. Vamos a ver. No sé cómo me están copiando todos. Herminia Flores, ¿Sí? conectada. Ok, ¿cómo me escuchan por allí? Coméntanos por ahí, Herminia. Salomónica, saludos. Saludos, Diana, Vanessa, excelente por acá. Vanessa. ¿Sí? Bien, ok. Ajá, continuamos. Bueno, mis valientes, tuve que acá improvisar para colocar un poco, ¿sí? El audífono. Ok, muy bien, nos dice Diana. Bienvenida, de verdad que sí, Estamos en Diana. vivo, Yesler. En Estamos vivo en vivo. todo ocurre. Por supuesto que sí, esa es parte de rompiendo estas barreras del miedo, esa barrera de la perfección y una de las grandes ¿Cuándo tú barreras. te imaginabas que íbamos a estar nosotros dos haciendo un live ¿Ah? por Instagram a través de una cámara, elevando el nivel de conciencia, atravesando la espiritualidad, la barrera del terror? Yo jamás me imaginaba esto nunca en mi vida. Sí me lo imaginé en Dice, alguna vez, en algún momento, pero mira, ocurrió, aquí estamos. Yo me ahora, mi imaginaba querido cuando, Ale, continúa. escucha, Sí, sí, me decías. ok, bueno, y entonces yo imaginándome aquí,
que cuando salió el celular yo decía, cónchale, ¿será posible algún día que podamos hacer una llamada, que nos podamos ver y que nos podamos comunicar de país en país sin necesidad de estar presentes, solo virtual? Y mira, hoy lo estamos haciendo, ¿eh? Así es, Uh, así era. Excelente. Teníamos, mi amigo Alejandro, teníamos una máscara que nos impedía ver más allá. Una máscara que, por eso digo día a día, sí, que era una máscara de complacencia nada más. Teníamos ese placebo mental, ¿sí? Porque esa máscara, como tú estabas diciendo, ¿de quién nos iba a imaginar de que tendríamos una cámara, ¿ok? Para podernos hablar desde un país a otro a tantas distancias. Y simplemente los que nos metieron fue en nuestra mente a través de la programación, una complacencia, y esa máscara se convirtió en parte de nuestra vida diaria, esa máscara de complacencia que presenta un miedo a la vulnerabilidad, ¿sí? Ese miedo al rechazo, ¿ok? Ese miedo a pedir ayuda, ¿sabes? Y aquí en tu gran despertar de conciencia, Alejandro, sobre esa conexión que has tenido entre fortaleza y parte de la soledad que has trascendido, te ha conllevado a quitarte esa máscara de complacencia. ¿Qué le puedes decir a las personas a través de esa parte vulnerable de Alejandro Pachas? ¿Cómo se quitó esa máscara de complacencia? De decirle Mira, a la gente, mira, tengo miedo a mostrarme, a ser vulnerable, ¿sabes? Y te escondías. ¿Cómo te quitaste esa máscara? bueno, le voy a contar aquí. Yo estuve 23 años de mi vida haciendo un deporte que me gustaba, era el coleo en mi país, Venezuela. Entonces tuve 23 años coleando por toda Venezuela, excelente y todo. Pero yo un día, yo sí me cuestionaba. A mí me gustaban los perros, me gustaban los animales. Y yo los protegía. Y yo decía, pero ¿por qué yo le saco sangre a mi caballo y por qué jalo un toro por la cola y lo maltrato si yo soy protector de los animales? Y no caí en cuenta por qué era. Hasta que desperté mi conciencia y me di cuenta que fui programado por la conciencia colectiva. Porque mi abuelo era ganadero, él tenía vacas lecheras y eso. Y entonces yo me la empecé a pasar con unos compañeros que tenían ganado, esto y aquello, y caballo. Un vecino mío que pasaba, Golfredo, ¿te acuerdas? Ajá. Golfredo pasaba con 3 caballos y un burro. Y yo me le pegaba atrás, mónteme el caballo, mónteme. Entonces, bueno, se le pasaba Golfredo Sosa por ahí, bueno, yo me le pegaba. Y así fue iniciando esta vida, ¿ves? Y ahí me fueron programando. Hasta que yo desperté mi conciencia y me di cuenta que estaba haciendo algo que yo no quería. Y ahora sí estoy haciendo algo que quiero, ¿ves? ¿Por qué? Porque nosotros venimos en esta vida a trascender, no venimos a trabajar, ni a vivir, ni a pasar trabajo, ni a darnos látigo. Eso es mentira. Nosotros somos manifestadores natos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Este cuerpo es el vehículo, lo que hay que cuidarlo, más nada. Y entonces, para mí, desde mi opinión, desde mi percepción, desde mi trascendencia, de todo lo que he internalizado, como hice un programa que yo estudio de Bob Proctor, se llama Knows Yourself. Conócete a ti mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué queremos decir con esto, Yele? Conocernos, despierta tu genio interno. Dios está dentro de ti. Dios no está afuera en un templo, en una cruz montada, en una nube, con una chiva. No. Eso fue una mentira, eso es un dogma que nos hicieron implantar, que si te portabas mal te iba a castigar, todo bueno. Eso es todo un dogma, eso es otro tema. Pero en realidad, esto de la espiritualidad, hermano, como dijo nuestro amigo, como el colombiano, Andrés Parra, mi gran Andrés amigo. Parra. Andrés Parra, sí señor. Andrés Parra, como dijo, uy, esto de despertar la conciencia es algo berraco, porque usted no sabe y usted se da cuenta que ya no le puede echar la culpa a nadie, que todo lo que está afuera usted mismo lo creó. Así es. En- Entonces, mi hermano querido, yo estoy muy contento porque ahora yo sé que yo mismo creo mi realidad y así estoy haciendo actualmente. Soy feliz, soy libre
Y bueno, una de las metas mías y de los motivos es que todas las personas aprendan y sepan que nosotros no venimos aquí a trabajar ni a darnos látigos ni a morir en un trabajo como quien dice rutinario, que si por lo menos, ejemplo, yo creía que Sí, yo ya, bueno, ya yo sí estudié ingeniería civil, me vine para Perú, para Colombia, y ay, ya tenía el título de ingeniero y ya no iba a hacer más nada. No, eso no es así. Nosotros no somos un papel, como nos hicieron creer, que nos programaron de afuera hacia adentro, ¿ves? Porque si no muestras el título de ingeniero, no te creen. No es así, no es así. Entonces es al revés, es de adentro para afuera. Entonces, bueno, la invitación es esa, que la gente, las personas, cada quien cuando le toque trascender y le toque despertar su conciencia, pues trascienda. Y por lo menos yo desperté porque me tocaba y porque vi un video también como estos así, un live así como estamos haciendo tú y yo, Yesler. Y ok, me acuerdo yo que vi un live de... No, y esto porque me invitaron. Un señor me invitó de un congreso que yo fui de... ¿Te acuerdas que te comenté? En un hotel bien. Ujú. de Herbalife, de millonarios. Y el Ok, señor me invitó. ah, amigo Alejandro, poderoso esa parte que dices, la trascendencia espiritual, de que sé por grandes conversaciones que hemos tenido que nosotros estamos en una misma frecuencia, ¿ok? Y es allí donde entra entre todo ese miedo a las personas que no están en contexto, que quieren simplemente llegar al plano espiritual sin haber pasado por todo el camino, por todo ese conducto de la conciencia, y se colocan esa máscara, que es la máscara de ser el fuerte, como he identificado yo, esa tercera máscara que estoy nombrando, de que quiero ser fuerte, porque son fuertes, porque temen ese rechazo cuando piden ayuda, ¿sí? Sé que tú trascendiste en algún momento de tu vida esa máscara de fuerza, de no pedir ayuda porque decir, ¿qué van a decir a mí? ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo comenzaste tú ese paso a paso de quitarte esa máscara de querer ser siempre el más fuerte? Mira, yo empecé a quitarme esa máscara cuando empecé a conocerme a mí mismo. Y cuando empecé a elevar mi nivel de conciencia, llega un momento, Yerler, que te das cuenta que tus pensamientos son cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tus pensamientos se materializan. O sea, que lo que pensamos es lo que está afuera. Y ahí yo caí en shock. Yo dije, oye, pero si lo que yo pienso sucede, yo puedo crear mi realidad, claro. Y entonces en eso ando ahorita. Ando aprendiendo esto, ando reprogramándome y ando aprendiendo cómo mejorar la técnica cada día más. Porque ya sabemos que somos manifestadores natos. Ponte tú a ver, cuando nosotros nos ponemos a pensar en negativo, Ok, pensamos abundancia en negativo, abundancia. Si nos ponemos a pensar positivo, pensamos abundancia positiva. Si nos ponemos a pensar neutro, pensamos abundancia neutra. De lo que pensemos, pensamos en abundancia, porque somos abundantes natos, seres abundantes. Entonces, bueno, no sé qué dices tú, Yerle, ¿qué opinas tú de esto? fíjate, sé que en algún momento de la vida, a todos saludos, Mariani, por conectarte. Bienvenida a este gran espacio, acá de Valientes sin Máscaras, ¿verdad? Por aquí es un placer saludarte. Como te decía Alejandro, esa trascendencia espiritual no solo se siente, no solo se transmite, porque sé que cada vez que conversamos, como decimos, te llamé con esta mente infinita y llega el mensaje. Como sé que ahorita está llegando con muchos de los que están conectados allí, y es por eso que trato de compartir un poco más, porque hay un poco de temas más profundos y de las personas que están ingresando al espacio, es colocarlas un poco más en contexto de lo que es el despertar de la conciencia, de elevar nuestra conciencia,
y de hacer esa conexión en la parte espiritual y de quitarse esta última máscara que yo dominé paso a paso en mi vida diaria, que yo tenía una máscara en lo personal y creo que traté de identificarlas todas. Fue una máscara que llamaba la máscara del ser evasivo. Yo evitaba ciertas situaciones para no colocarme de bueno o de mal humor, para y era con lo que tú decías ahorita, ¿sí? Ese dolor que te trascendió cuando estabas con los animales, cuando eras coleador, ¿sí? Que tú sentías de que no tenías coherencia. Ahora, ¿cómo te sentiste, ¿sí? Cuando dejaste de evadir, de excusarte, ¿sí? Que como no tenías coherencia, ¿sí? Te simplemente evitabas las conversaciones con respecto al maltrato de los animales, con respecto a eso. ¿Cómo te sentiste tú cuando lograste desaparecer? Porque desapareciste por completo y me atrevo a decirlo totalmente esa máscara evasiva. ¿Cómo te sentiste tú cuando lo lograste? Mira, ¿Ah? ¿cómo me sentí? Te lo voy a decir aquí en dos palabras. Libre. Porque yo vivía, mira, vivía era del qué dirán. Esa es la palabra que más familia y más personas ha destruido, el qué dirán. Ay, ¿qué dirán si yo salgo de aquí? Ay, ¿qué dirán si yo dejo de ser coleador? ¿Qué dirán si yo... Ay, ¿qué irán a decir mis amigos del country? ¿Qué dirán? Nada. ¿Qué dirán? Nada. Como digo, Diego Dreyfus, cuando tú te vas a morir no te van a llegar y te van a poner una flor en la frente y una cruz. Juanito, ¿el que van Totalmente. a hablar o no van a hablar? Entonces, bueno, Total. yo lo intenté Mira, y eso ya. Diga, ya que estás allí, ¿verdad? Tenemos por aquí a Mariani, ahí la Diana. Bienvenida, de verdad. Vamos a ver bienvenida, Diana, si con lo que Herminio, hemos Vanessa, Pop. mencionado ahorita, Alejandro, por allí, que nos digan con un emoji, ¿sí? Con esa señal de costumbre, si alguno de los que están aquí se han sentido identificados con alguna de esas máscaras de complacencia, de fuerza, de evasión o de la perfección. Díganos por allí si hay alguno con un emoji. Sí, por supuesto que ha estado. Gracias, Vanessa, por compartir por allí con eso. Porque ahora, ¿qué consejo, según tú, desde tu perspectiva, desde tu experiencia espiritual, le puedes decir a las personas que comiencen a quitarse esa máscara de manera sutil? De manera sutil, de para uno, primero comenzar a uno a quitarse la máscara y a conocerse, lo que hay es que quitar el ruido externo. Quitar el ruido total, total, el ruido. Televisión, música, buscar la tranquilidad y todo y escucharse adentro de uno, poco a poco, ¿eh? Ok, ¿Y por qué? Porque tenemos que escuchar la voz de la intuición. Nuestra voz de la intuición es Dios adentro de nosotros. Ahí está toda la clave de todo. Quitar el mira, ruido externo. Porque quitar ¿de el qué ruido se trata externo. la programación? La programación de nosotros es muy extensa. Por lo menos te voy a decir aquí algo rapidito, Yerler. Adelante. Está la programación que nos hizo nuestra familia a nosotros, que sin querer nos las pasaron porque era lo único que tenían, el nivel de conciencia que ellos tenían en ese momento. Que no está mal, está bien, pero bueno, era lo que había. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos todas las creencias limitantes de nuestros familiares, de nuestro papá, mi mamá, la que me crió a mí, todas esas cosas que ellos nos decían. Aparte de esto, sumado está la televisión, que nos programa. Aparte la radio, la música tiene mensajes subliminales. Los avisos ahorita, los avisos. Ahorita tú no puedes ver ni un aviso, porque ves un aviso y ya compras eso sin que te guste. Con los colores, con todo. Totalmente, totalmente. En serio, en Demasiado serio. sugestionable. Mira, Totalmente. esto está. Entonces, uno tiene que estar muy despierto para no dejarse llevar por la programación. Porque está bien, está bien que, porque si así la cosa funciona. Pero
a mi parecer, yo prefiero ser libre. Yo Bien, prefiero ser libre. ¿Tú qué prefieres ser, Yerler? totalmente. Pero como diría el gran amigo Andrés Parra, uy, hermano, a veces quisiera que me dieran en la cabeza y continuar dormido. Porque cuando eres consciente de tu conciencia, no hay paso atrás. Porque eres responsable absolutamente de todo, Así es, mi hermano. de todo, de todo. Fíjate, Alejandro, tú con lo que estás diciendo, sí, por acá puedo leer a Diana. Dice, totalmente identificada con la perfección hace años atrás. Pasé por ese cargado peso. Wow. Mira, Diana, sabemos acá en Valientes Sin Máscaras que estamos para apoyar, estamos para guiar, para orientar, para salir de ese abismo de donde tal vez uno se siente atrapado. Sí, aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para aprender cada día, para cultivar. Ahora, ya, que acabas de decir, Diana, ese gran paso, qué bien, qué bien, qué bien, Diana, que se sentiste identificada. Permíteme decirte que te quitaste otra máscara, porque hay miles, tenemos miles, 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 miles. Y por acá Alejandro sé que le puede decir muchas también. Y les digo una cosa, Por lo esa menos máscara que hay muchas tienes, máscaras, hay muchas máscaras. Uh, ajá, una mascarita así de cuando está el día lloviendo, Jerry. Cuando está el día frío ajá, así, que te amanece y uno dice, uy, está como para estar empiernado y no salir a trabajar ni quedarse durmiendo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es una programación que uno sin querer adoptó. Entonces, cuando está el día lloviendo, uy, está como para dormir. Y ya. Así usted no tenga totalmente. sueño, le da sueño. Porque es la programación. Y yo sin querer no me daba cuenta porque no cuestionaba nada. Lo que sí me cuestioné yo cuando estaba niño fue el papel, el billete de la moneda. Yo decía, uy, pero si es un papel, ¿cómo vale? Y preguntaba y nadie me sabía decir. Yo era un niño y decía, pero esto es un papel. ¿Y cómo la gente se muere por este papel? Si esto es papel, lo que tienen dice el número. Y yo preguntaba y la gente no me decía nada. Hasta que ahora me doy cuenta de todo. Wow. Fíjate en algo, ¿no, Alejandro? Este, cuando una persona te pregunta a ti lo siguiente, Alejandro, ¿quién eres tú? Antes, ¿cómo respondías y ahora cómo respondes? Uy, antes yo respondía que yo era Alejandro Pachas. Se me fue el audio por allí, Alejandro. Ahora, Copiado, ¿ok? ok, voy a repetir otra vez, voy a repetir otra vez. Si Ajá. quieres, repite la pregunta, porque si no escucharon, Ok, antes, ¿sí? Cuando te preguntaban a ti, ¿quién eras tú? ¿Qué respondías? Y ahora cuando te hacen esa pregunta, ¿qué respondes ahora? cuando me preguntaban, yo respondía que era Alejandro Pacha, correcto. Porque era mi ego y ese yo, Alejandro Pacha, goleador, tal, el famoso personaje folclórico que me conocían y me gustaba, porque me comparaba con las personas. Ahora no. Ahora me di cuenta que Alejandro Pacha son dos nombres que mi padre y mi madre le colocaron a ese cuerpo físico. Porque yo no soy este cuerpo físico. Yo soy es energía, yo soy espíritu, ¿eh? Y la energía no muere, la energía se transforma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿Me fuerte y escuchas? claro. Entonces la energía, como te decía, la energía, ah, la energía no muere, se transforma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros después de que el cuerpo deja de existir?
pasamos a otro cuerpo, a otra vida, a otra energía, ¿me entiendes? Nos metemos en otro sitio. Depende de qué estemos trascendiendo ahorita. Yo, por lo menos ahorita, mi padre murió mi abuelo, murió mi abuela. Puede ser que en esta vida yo esté trascendiendo esos dolores del abuelo, de la abuela y de mi padre. ¿Me entiendes? Entonces, no lo sé todavía con certeza, pero por ahí voy averiguando Claro. con eso de la espiritualidad día a día. ¿Qué otra cosa más te puedo decir? Fíjate, Dime. fíjate por acá, Herminio, decimos que estamos dormidos cuando buscamos respuesta de nosotros. Y el que mira hacia adentro despierta. Mira, desde mi punto de vista, según yo, ¿sí? No podemos decir que estamos dormidos porque no lo sabemos, ¿sí? Cuando se comienza a despertar, son destellos. Según yo, lo veo como destellos. Son momentos que se perciben fuera de esa máscara, fuera de esa identidad que lo explicaré un poco más metafóricamente. Eh, Hoy estaba viendo con mi hija una comiquita que veía de niña que se llama Peter Pan. ¿Ok? Peter Pan. Peter Pan tiene sus grandes amigos que son los niños perdidos, ¿ok? Y a Campanita, ¿sí? Pero nadie cree en él. El mundo exterior, da vida, no cree en él. Quienes le dan vida a ellos dentro de su mundo de nunca jamás, ¿sí? Son los niños, ¿ok? Porque sin saberlo, nosotros, todos, cuando estamos niños, estamos despiertos. Simplemente de que nuestro nivel de conciencia aún no se encuentra elevado. ¿Por qué no se encuentra elevado? Porque no somos conscientes de nuestra conciencia misma, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista intelectual, analítico y cuestionable. Porque no trascendemos aún a un espíritu, pero sí logramos entender desde niño que nuestro espíritu está dentro. El espíritu de alegría, el espíritu de la resiliencia, el espíritu de la imaginación, el espíritu del sueño, porque vivimos en el presente sin máscara. Y es como esa comiquita, ¿sí? Sueña en grande. Hoy mi hija, yo quedé con la boca abierta, me dijo, si no crees, no puedes confiar. Mi hija tiene 6 añitos de edad. Imagina. Yo, ¿qué? Yo le dije, Lea, ¿qué entendiste de la comiquita? ¿Qué fue lo que entendiste? Papá, si no crees, no puedes confiar. Ahora imagínate, cuando éramos pequeños, ¿sabes? No sabíamos que teníamos que buscar afuera. Simplemente buscábamos adentro. Somos despiertos, nacimos despiertos, pero la programación nos cercena el derecho de ser conscientes. Y esa es la máscara que nos implantan y nos dicen que quitárnosla es un delito, es un pecado. Y es donde nos meten ese poco de religiones a través de esos dogmas y creemos de que esa fe es simplemente arrodillarnos y se convierte en una fe teórica. Y resulta de que nosotros necesitamos, para quitarnos máscaras, una fe práctica. Esa que tú, Alejandro, nos has contado con tu experiencia y esa gran frecuencia que tuviste y que has tenido y sigues teniendo, que es el contacto con los animales. Porque sé que donde estás, por lo que hemos conversado, si puedes contarles una experiencia de ese sistema de acción reticular que has tenido cuando te has conseguido a los venados y a las tortugas en la calle, ¿sí? Para Ay, hermano, que sí, puedas lo voy a contar contar un poco aquí. esa experiencia. Mira, esa experiencia, por lo menos yo como me gustan los animales y eso, yo veía los animales así muertos a la orilla de la carretera. Entonces me creé yo mismo un paradigma, me había creado
Ya, ya, ya. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Que me interrumpen Ah, llamadas. Ok. porque llaman, pero bueno, entonces, yo me imaginaba, me había creado un paradigma que se me atravesaban a mí en el carro. Y yo, ay, Dios mío, yo no llego a pisar un animalito y no, imagínate el remordimiento de conciencia. Entonces andaba así, manejando como tú sabes. Y me imaginaba una tortuga anaranjada con rojo y así de la curva y que la tortuga me miraba a los ojos y me decía, no me pises, por favor. Y así me la conseguí. Y así me la conseguí. No pensabas que iba a ser una tortuga ninja o algo por el estilo, No, ¿no? no, no. Así. Y yo cuando la veo, Dios mío. Pero del mismo color te estoy contando. Después, más adelante, me encuentro otra. Después me encontré un venado. Dios mío, ¿qué pasa? Y claro, era yo mismo que lo estaba creando con la mente que lo imaginaba, más nada. Entonces, ¿qué hice? Lo cambié del plano negativo al plano positivo. Y Ok. así fue que pude quitarme este paradigma, pasándolo del plano positivo del plano negativo al plano positivo, de la mente consciente para la mente subconsciente. Así fue que hice, porque si no, seguía trabajando en automático, ¿ves? Cuando iba manejando pensaba que me lo iba a encontrar ahí. Y santo remedio, y él, no se me atravesaron más venados ni más nada. Fíjate en algo. Hablando de la experiencia espiritual con los animales, de lo que hemos mencionado sobre las máscaras, de esa parte espiritual, como dice por aquí Bessenbel, que es desprender y encontrarnos con el ser que en realidad somos. ¿Sí? Fíjate, esto que acaba de decir Bessenbel es poderoso, muy poderoso, porque encontrarnos con el ser, yo lo decodifiqué, ¿sí? Lo que es el ser, superar el exterior con la realidad, pero con la realidad de qué o quién. Fíjate, ese gran ejemplo que acabas de colocar, tú te encontraste con tu ser y transmutaste a través de tu fuerza espiritual esa parte negativa hacia lo positivo. ¿Cómo? Viendo de que los animalitos pertenecen al bosque y no pertenecen a esa carretera. Y te aseguro, como estás contando tú en tu experiencia, que una vez que comenzaste a plantearte y replantearte esa idea e implantarla en tu subconsciente, por energía divina, en conexión con nuestro cuerpo y espíritu, esa energía cuando comenzaste a pasar por ahí ya no te los consigues, ¿cierto? Ya No, te quitaste esa máscara de tortuga ninja que creías que te ibas a encontrar. de todo, porque no, vea, cualquier cantidad de animales, hasta cachicamos aparecían por ahí. Yo los grababa y todo, yo los grabé y los tengo en TikTok grabados, comiendo grama. Bonito, sí. Fíjate, Pero bueno, les contaré otra anécdota referente a esa parte de los animales, Alejandro, que una de las grandes partes para dar ese primer paso, para quitarnos esas máscaras del miedo, ¿sí? De nuestra vida diaria, no es solo identificarla, sino tener esas herramientas prácticas, sencillas, para comenzar el día. Cuéntanos tú esa experiencia, ¿qué es lo primero que tú haces al despertar lo primero que hago al despertar, en tu mañana? me medito, hago como digo yo y como dice mi mentor, perdón, hago mis no negociables. Celular para un lado, nada de celular, nada, me paro, medito un rato, concentro, cuadro mi día en mi mente, tan, 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 y hago mi script, con mi ficha, ¿me entiendes? Mi meta, todo el día y en el bolsillo. Todos los días lo hago. Antes no lo hacía, tuve un año que no lo hice. Y ahora Wow, sí lo estoy haciendo todos los días. Sí, porque es que el paradigma es fuerte, hermano. Yo tuve 47 años programados. 47. Siendo oveja del rebaño. Haciendo caso como hacen los demás.
Entonces yo, hasta que me cuestioné todo y gracias a Dios y a todo, pues desperté mi conciencia. Gracias a Dios, Fíjate, porque somos libres. fíjate, muy pocas personas tal vez se dan cuenta y otras no de nuestras expresiones faciales. Y unas expresiones faciales de que he aprendido día a día, y sé que muchos de los presentes que están acá han ido aprendiendo, que cuando hablamos con nuestra honestidad, ¿sí? Nuestra percepción visual cambia y nuestros ojos se dilatan de una manera emotiva. Eso quiere decir de que no tenemos máscaras, de que la mejor máscara que tenemos es nuestra honestidad hacia nosotros mismos. Por eso es que aquí en este espacio quise hoy invitarte, mi amigo Alejandro, porque has trascendido, has pasado por mucho, por muchísimo, por muchas cosas que luego posteriormente acá esta comunidad de valientes va a ir identificándose. Y les quiero comentar algo y comentar esta siguiente metáfora. Una metáfora, y hoy estoy en metáforas de comiquitas. Ustedes, alguno por acá, quiero que comenten por ahí con esa señal de costumbre, conocen la famosa comiquita de Buscando a Nemo, ¿sí? Esa comiquita donde el pececito se le pierde su hijo porque la pececita falleció y ese hijo pececito lo secuestran de alguna manera y termina en el mar, ¿sí? Termina en el océano. Y ese papá comienza la búsqueda de su hijo, ¿ok? Y no sabe cómo es el mundo afuera, él tiene una concepción del mundo del océano que le implantaron, de que es peligroso, de que no hay más, de que más allá te va a llevar una tormenta, X, Y o Z. De alguna manera él llega a ese océano vasto, lleno de aventuras y de oportunidades, y se consigue con la famosa pececita Dory. Pero la pececita Dory tiene un problema, mi querido amigo Alejandro, que lo convierte posteriormente en una virtud. Esa pececita sufre de memoria de corto plazo y una de largo plazo vaga. Es decir, no recuerda nada. Y me permiten un poquito decirlo aquí en nuestra expresión, acá como decirlo en Venezuela, no recuerdo un carajo. ¿Sí? Pero eso se convierte en la mayor virtud porque en toda la comiquita, la persona que vive feliz y sin máscara y que es como es ella, porque vive en el presente. No vive en el futuro en una angustia, ni vive en el pasado en tristeza. Mientras que el papá del pececito va comprendiendo de que cada día lo debe disfrutar. Hasta que llegue y se los come una ballena. Y el pececito está desesperado, vamos a morir, vamos a morir. Y ella dice, ya hablé con la ballena. ¿Pero cómo hablaste? No, hablo ballenayés. En vez de decir vallenato, como se habla, ¿sí? Porque cuando se unen varias ballenas es un vallenato. Ella dijo, hablo ballenayés, ¿sí? Y él dice de que vayamos atrás, pero atrás vamos a morir, nos va a tragar. Confía en el proceso. Confía en el proceso, suéltate. Y es allí donde ese pececito, ese papá se suelta y de pronto ¡puf! Salen a la superficie y por obra y arte de magia y por atracción divina de las leyes universales, el papá consigue a su pececito. ¿Cuál fue la mayor anécdota de esa comiquita? Vivir el presente, sin máscaras. Seamos auténticos, como está aquí Alejandro Pachas desde Atlanta, Georgia, siendo auténtico todos los días, sin Nada, máscara. mira, te voy a decir algo. Ahorita está tan difícil mentirle a las personas que la gente se da cuenta cuando tú le estás diciendo mentiras y cuando no. No más al hablar aquí, al verte la cara aquí, no más al verte los ojos. Se dan cuenta tu facción, tu gestos faciales, todo, todo. Nosotros expresamos nuestro pensamiento, el cuerpo expresa nuestro pensamiento, la cara, todo, cómo te sientes, tu energía, si estás bien, si estás mal. La gente se da cuenta, ahorita es imposible mentirle a una persona. Así que esas personas que se la creen que son muy espirituales porque van a la iglesia los domingos, que no sé qué más, y a nadie están engañando, se están engañando ellos mismos porque
los devotos que van y los ven, le ven la cara, se dan cuenta que tienen la cara toda cuadrada, cara, no tienen ninguna espiritualidad, todos carepapa, Así, no engañan así a es. nadie. Entonces, esto es interno, esto es de verdad, esto es de verdad, esto la espiritualidad es de verdad, no es que es mentira de que, no, no, esto es de verdad, esto hay que vivirlo. Y cuando digo espiritualidad no digo que es Dios, que voy con una Biblia aquí bajo el brazo, que no, no, no. Es otro tipo de espiritualidad, porque la espiritualidad que me habían programado a mí era cultural. A mí me bautizaron, a mí me confirmaron, y ¿por qué era cultural? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía. Yo lo veía como una cultura, yo no lo veía como una religión. Y resulta que supuestamente era una era una religión, supuestamente, y es un dogma. Entonces, Wow. bueno, una de las cosas que yo veo que nos atrapa a nosotros los seres humanos, el miedo, es esta. El estar constantemente pensando en el futuro y constantemente pensando en el pasado. Que yo era. Y ahí está, se queda uno ahí pegado. Y después en el futuro, uy, ¿qué irá a pasar mañana? ¿Qué irá a pasar? Si el futuro no existe. Lo único que tenemos es el presente y el pasado ya pasó. Pero hay que entrar en cuenta en esto. Hay que entrar en cuenta porque tenemos que hacernos conscientes, pues. Conscientes de lo inconsciente. El Como dice Bob famoso Proctor. ISIS, el famoso ISIS, ¿sí? Y El si yo terrorista fuera, ISIS, el y famoso si yo ISIS. tuviera, ¿sí? Y yo Wow, tuviera. y si yo tuviera, y si yo fuera. Bueno, mis queridos valientes, espero les haya gustado este gran compartir de saberes con nuestro querido amigo Alejandro Pachas, compartiendo un poquito de esa experiencia espiritual en el ahora, en el ya, en el presente. Coméntanos allí, en ese momento, hasta ahorita, con ese símbolo, sabes, de costumbre. ¿Qué tal te ha parecido este gran compartir y de saberes de conciencia? Y recuerda siempre, valientes sin máscaras, estamos para apoyarnos y no para juzgar. ¿Tú quieres saber un poco más? Pueden seguir a Alejandro Pacha, lo pueden conseguir en Instagram, en TikTok, próximamente en YouTube, ¿ok? Y por supuesto acá este humilde servidor, Yesler Torres, en Valientes sin Máscaras puedes conseguir. ¿Quieres saber más y trascender un poco más? Porque Alejandro Pacha está en Valientes sin Máscaras formando con nosotros este gran ecosistema. Mi querido Alejandro Pachas, y como nos decimos nosotros, Alejandro Proctor, ha sido un verdadero placer, mi querido amigo. ¿Sí? See you Listo, later, mi hermano hermanito querido. querido, Yesler. Pronto. Gracias, gracias, gracias por este compartir El con todos. placerazo es mío, mi hermano querido. Gracias a todos quienes se conectaron, a Vanessa, a A todas las Ambésele, personas que se Emina, a conectaron, Diana. que nos escucharon, que nos escuchan en vivo De o verdad en que sí. diferido, como sea. Gracias. Gracias. Feliz noche, mi querido amigo Alejandro. Éxitos y prosperidad. Feliz noche.